Buenos días, vamos a orar juntos. Padre Dios nuestro Santo, bondadoso y misericordioso, te damos gracias por habernos salvado de nuestros pecados y transgresiones, haciéndonos tus santos hijos, permitiéndonos permanecer en tu iglesia, tu cuerpo, y bendeciéndonos para que dentro de ella sirvamos a Dios, aprendamos tu palabra y vivamos una vida con obediencia. Gracias por permitir que hoy los santos salvos por la sangre del Señor reúnan en este lugar para tener comunión santa a través de tu palabra. Te rogamos que a través de este tiempo aprendamos cuál es tu buena, agradable y perfecta voluntad y que nos des fuerza y valor a través de tu palabra para que podamos caminar en obediencia en nuestras vidas. Para aquellos que entre nosotros están enfermos, te rogamos que los sanes, y a quienes están pasando por diversas tribulaciones y aflicciones y pruebas, te pedimos que les des fuerza, aunque esté en todo tipo de circunstancias, ayuda para que nadie tropiece, sino que confíen más en el Señor, que pueden caminar hacia la ciudad de Dios. En este momento se está predicando el Evangelio en el centro de retiro. Ten misericordia de todas las almas que están en ese retiro y ayúdales para que ninguna se pierda, sino que todas reciban la gracia de la salvación. También te pedimos que acompañes a cada pastor que predica y consulta, dándoles las palabras necesarias para cada momento y sabiduría para que puedan proclamar y testificar el Evangelio con valentía. Y también acompaña las manos de los que sirven para que participen con espíritu voluntario y con un corazón alegre, cooperando con el Evangelio para que puedan unirse y hacer el bien. Y que ayúdalos a que sea un retiro lleno de gracia y seguro para que puedan compartir dando gloria y alabanza a Dios. También te pedimos que acompañes todos los lugares donde se reúnen en tu nombre. Ayuda a las familias que están sirviendo como misioneros en el extranjero en medio de dificultades. Acompaña a los hermanos para que confíen más en Dios y que prediquen el Evangelio con fuerza y ayúdales a superar las dificultades estando con ellos. Te dejamos todo en tu poder, en tu mano poderosa, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Gracias, coro, por la alabanza. Vamos a buscar la Biblia. Isaías capítulo 22. Isaías capítulo 22, versículo 15. Capítulo 22, versículo 15. Hasta 25. Voy a leer yo. Jehová de los ejércitos dice así: Ve, entra a este tesorero, a Semna, el mayordomo, y dile: ¿Qué tienes tú aquí? ¿O a quién tienes aquí? Que labraste aquí sepulcro para ti, como el que en lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña. He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio, y de cierto te cubrirá el rostro. Te echará a rodar con ímpetu, como a bola por tierra extensa, allá morirás. Y allá estarán los carros de tu gloria,
oh vergüenza de la casa de tu Señor, y te arrojaré de tu lugar, y de tu puesto te empujaré. En aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén, y a la casa de Judá, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará, cerrará, y nadie abrirá. Y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarros. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado, será quebrado y caerá, y la carga que sobre él se puso se echará a perder, porque Jehová habló. Hasta aquí. Hoy voy a explicar sobre las lecciones de los buenos mayordomos a través de la gracia que Dios confió a Semna y Eliakim. Creo que es el título más largo que he utilizado en mis sermones. Estuve pensando si utilizar o no todo este título o no, pero al final decidí utilizarlo para transmitir todo el significado. Aún así, les pido disculpas si les resulta difícil de recordar el título. También puede resumir simplemente como lección de los mayordomos a través de Semna y Eliakim, para que puedan recordar. En el texto principal, aquí aparecen dos personas. En el versículo 15 aparece Semna y después en el versículo 20 aparece Eliakim. Estas dos personas fueron, digamos, altos funcionarios que estuvieron con ministerio de tesorero, como tesorero, durante el reinado de rey Ezequías, 13º rey de Judá. Estas dos personas utilizaron los talentos y posiciones que se les dieron para diferentes propósitos. Semna utilizó los talentos y la posición para sí mismo y como resultado trajo vergüenza a la casa de su señor. Finalmente fue expulsado de su ministerio, humillado y enfrentó una muerte miserable bajo el juicio de Dios. En cambio, Eliakim recibió los mismos talentos y posición, pero los utilizó para la gloria de la casa de David y cumplió fielmente su responsabilidad. Como resultado, tuvo una buena influencia en muchas personas y él mismo fue glorificado. Nosotros también, siendo salvos, somos mayordomos que administramos lo que pertenece a Dios en la casa de Dios. Vamos a dejar este versículo marcado y vamos a buscar primero de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Primero de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Vamos a leer juntos. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos mayordomo de la multiforme gracia de Dios. Aquí pone, cada uno según el don que ha recibido. Como la luz del sol en el cielo brilla sobre la tierra, como la lluvia cae desde el cielo a la tierra, de la misma manera, todo lo que tenemos en realidad viene de Dios, quien está arriba, y nosotros lo hemos recibido de Él.
entre lo que tenemos, no hay nada de que no haya venido de Dios. Por eso, 1 Corintios capítulo 4, 7 dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Pone es así, todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios. La fe que tengo también la recibí de Dios y la justicia con la que puedo ir al cielo también recibí de Dios. Y la vida de Dios, esa vida eterna también la hemos recibido de Dios. También este cuerpo y corazón también hemos recibido de Dios. Si tenemos salud en este cuerpo, esa salud también hemos recibido de Dios. Todo el tiempo que tengo también lo recibí de Dios. Si yo tengo materiales, posesiones, también esas posesiones también las recibí de Dios. Y el ministerio que yo tengo en la iglesia también lo recibí de Dios. Todo lo que tengo lo he recibido de Dios, sin duda. Mi familia también la recibí de Dios y los hijos que tengo son hijos que Dios me dio. Pensando, considerando esto, nosotros somos mayordomos de la multiforme gracia de Dios. Todos los salvos han recibido todo de Dios y por tanto son mayordomos de la multiforme gracia de Dios. Pero ¿por qué dice que son buenos mayordomos? Porque aunque los que han sido salvos, como los salvos son mayordomos, algunos utilizan bien todo para la gloria del Señor, pero mientras que otros lo utilizan solo para sí mismos. Los mayordomos que utilizan para sí mismos serían malos, y si lo utilizan para la gloria del Señor serían buenos mayordomos. Por eso dice que tenemos que ser buenos mayordomos, no como malos mayordomos. Este capítulo, pensando este versículo, capítulo 4, versículo 10, podemos pensar que Semna es un mal mayordomo y Alequim es un buen mayordomo. Hay que pensar si yo, como salvo, como un salvo, estoy viviendo como un buen mayordomo como Eliakim o estoy viviendo como un mal mayordomo como Semna. Nosotros debemos vivir como buenos mayordomos como Eliakim y presentarnos ante el Señor. Eso es lo que Dios quiere de nosotros y para esto nos da la sabiduría, fuerza y capacidad suficiente para que podamos hacerlo. Vamos a volver a Isaías capítulo 22. Es necesario pensar un poco sobre qué tipo de época estaban viviendo Semna y Eliakim. Isaías capítulo 22, versículo 5. Porque es día de alboroto, de angustia y de confusión de parte del Señor, Jehová de los ejércitos, en el valle de la visión, para derribar el muro y clamar al monte. Y Elam tomó a Jaba con carros y con jinetes, y Kir sacó el escudo. Tus hermanos valles fueron llenos de carros, y los de a caballo acamparon a la puerta. Y desnudó la cubierta de Judá, y miraste en aquel día hacia la casa de armas del bosque. Y visteis las brechas de la ciudad de David, que se multiplicaron, y recogisteis las aguas del estanque de abajo, y contasteis las casas de Jerusalén, y derribasteis casas para fortificar el muro. Hicisteis también foso entre los dos muros para las aguas del estanque viejo, pero no tuvisteis respeto al que lo hizo, ni mirasteis de lejos al que lo labró.
Dios levantó muchos enemigos alrededor de Judá porque el reino de Judá estaba en el camino de corrupción. Entonces los enemigos invadieron a Judá, conquistaron muchas ciudades de Judá y ahora están rodeando Jerusalén. Los carros llenaron los valles, dice, y los jinetes se alienaron en las puertas. El pueblo de Israel habían estado cubiertos de ojos, y aunque era un ambiente para la guerra, tenían que preparar la guerra, pero no consideraron esto profundamente. Cuando Dios les quitó, digamos, descubrieron sus ojos a través de la guerra, entonces el pueblo de Israel se dieron cuenta de la situación y miraron las armas de la casa de bosque y prepararon las armas. Y cuando miraron los muros de la ciudad de David, se dieron cuenta que muchos lugares estaban derrumbados. Entonces ellos incluso demolieron las casas para reparar los muros. Como se necesita mucha agua en una guerra, también hicieron estanques para aguas. Ante la guerra, el pueblo de Judá prepararon apresuradamente varias cosas necesarias para la guerra, pero el mayor problema fue que no respetaron ni miraron a Dios, quien hace y gobierna todas esas cosas. Por eso, en Isaías capítulo 22, versículo 11, dice, pero no tuvisteis respeto al que lo hizo, ni mirasteis de lejos al que lo labró. Mientras que preparaban para la guerra, no confiaron en Dios, en quien debían confiar. Y también, ante este peligro de la guerra, el pueblo de Israel estaban viviendo desenfrenadamente. En el versículo 12, por tanto el Señor, Jehová de los ejércitos, llamó en este día a llanto y a de endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio. Y aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos porque mañana morimos. Vamos al versículo 14. Y fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. El destino de una nación estaba tan peligrosa como estar al borde del abismo. Por eso Dios ordenó al pueblo de Israel que se arrepintiese. Pero los israelitas, en vez de arrepentirse, no escucharon su palabra, no reflexionaron sus vidas, sino que sacrificaron, cogieron ganados y ovejas, comiendo carne, bebieron vino y se alegraron. Mañana moriremos, así que comamos y bebamos. Como de todos modos, el hombre muere una vez, ¿no? Y ante el peligro de la guerra, casi toda la parte de la Judá estaban conquistados y Jerusalén está rodeados. Israel no tenía capacidad de defenderse. Entonces pensaron que si vamos a morir de todas las maneras, vamos a disfrutar un poco, ¿no? Pero Dios les dijo, este pecado no será perdonado hasta que muráis. ¿Y qué significa esto? Si no se resuelve el pecado antes de morir, irán al infierno. Que no será perdonado hasta la muerte significa que está advirtiendo que más allá de la muerte está el castigo eterno. La nación está enfrentando una gran crisis. Pero aunque estaban ante esta crisis, el pueblo de Israel no se dio cuenta y más bien mantuvieron una actitud de comer, beber y alegrarse, ya que van a morir. En esa época, cuando había esta crisis, aparecen dos personas, Semna y Eliakim, que tenían responsabilidades importantes. A esta Semna y Eliakim
que tuvieron gran responsabilidades importantes. Vamos a dejar este versículo marcado. Vamos a buscar Isaías capítulo 36, desde el versículo 1 al 3. Versículo 1 a 3. Aconteció en el año 14 del rey Ezequías, que Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Y el rey de Asiria envió a Rabsaces con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías, y acampó junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Vamos a leer el versículo 3 juntos. Y salió a él Eliakim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Semna, escriba, y Joá, hijo de Asaf, canciller. Estas dos personas, Eliakim y Semna, fueron dos de las tres personas que el rey Ezequías envió como mensajeros cuando el rey Sennacherib envió a Rabsaces con un ejército de 185.000 hombres para invadir Jerusalén. Entre Eliakim, Semna y Joá. Estos tres fueron enviados como mensajeros. Y entre ellos estaban dos personas aquí. Y en el capítulo 37, versículo 1 y 2, capítulo 37, aconteció pues que cuando el rey Ezequías lo oyó, rascó sus vestidos y cubierto de cilicio vino a la casa de Jehová. Y envió a Eliakim mayordomo y a Semna escriba y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de cilicio, al profeta Isaías hijo de Amós. El Rabsaces, que vino con un gran ejército asirio, insultó a Israel y blasfemó contra Dios. En el contenido del capítulo 36, de este versículo 18 a 20, dice: Rabsaces dijo: ¿Qué Dios hay entre los dioses de las naciones que haya librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Qué Dios hay entre los dioses de las naciones que haya protegido su tierra? Tampoco Jehová podrá librar a vuestra Jerusalén. De esta manera despreciaron y blasfemaron contra Dios. Ezequías, en esta situación, viendo que el nombre de Dios fue despreciado y blasfemado, rascó sus vestidos y se vistió de cilicio. E hizo que el mayordomo Eliakim, Semna y los ancianos también se vistieran de cilicio. Y para buscar la ayuda de Dios, envió el mayordomo Eliakim a Semna y a los ancianos al profeta Isaías. Entre los que envió al profeta Isaías también estaban Semna y Eliakim. Estaban incluidos. Estas dos personas son los que tuvieron gran responsabilidades importantes. Nosotros también estamos en una situación parecida. Nosotros estamos viviendo en una ciudad donde va a perecer. Dios dijo a Daniel, en capítulo 9, que confirmaría un pacto por una semana. Ahora, aunque hay muchos conflictos entre Israel y países árabes, pero sabemos que un día Israel y los árabes firmarán un tratado de paz de 7 años. A partir de entonces comenzaría los 7 años de tribulación, que no habrá una situación parecida ni antes ni después. No habrá una situación parecida. Justo antes de que comience esta tribulación, justo antes van a firmar el tratado de paz de 7 años y antes de esto Jesús volverá y cuando el Señor vuelve, nosotros resucitamos en gloria y seremos arrebatados. Así como Eliakim y Semna tuvieron responsabilidades en ese tiempo, nosotros somos mayordomos que
administramos lo que pertenece a Dios en la casa de Dios, justo antes de la tribulación. Es decir, nosotros estamos en misma situación. Entonces nosotros podamos aprender algunas lecciones a través de Semna y Eliakim. Vamos a volver a Isaías capítulo 22. Isaías capítulo 22. Isaías capítulo 22, versículo 15. Vamos a leer juntos. Jehová de los ejércitos dice así: Ve, entra a este tesorero, a Semna el mayordomo, y dile. Aquí dice que Semna estaba con ministerio de tesorero y que ocupaba el palacio. Significa que administra todas las propiedades del país. Es decir, es como ministro de finanzas. Y ocupar el palacio indica que es mayordomo de palacio, que está a cargo de todo en el palacio. Así que desempeñaba los cargos de ministro de finanzas y mayordomo de palacio, con máxima autoridad. Hoy en día sería como primer ministro. Semna llegó a esta posición y esto significa que esto no fue por casualidad o por coincidencia. Para llegar hasta esa posición significa que tenía talentos que los otros no tenían. Y esto no fue por casualidad. Y cuando Asiria invadió con un gran ejército, el hecho de que Semna estuviera entre las personas que el rey Ezequías envió como mensajeros, nos muestra que él tenía capacidad y talento. Teniendo esos talentos, pudo tener esa posición y ministerio como mayordomo de palacio. En 1953, cuando hubo excavaciones arqueológicas en Jerusalén, hace unos 70 años, encontraron una lápida de época de Ezequías, y en esa lápida ponía esto: un hombre sobre el palacio. Un hombre sobre el palacio, Sebañahú. Sebañahú es una combinación de Semna y Yahweh, que es Jehová. Esto nos da una idea cuán alta posición estaba Semna. Cuán alta posición tenía Semna. Semna tenía que utilizar bien su talento y posición que tenía para dar gloria al rey David y a la casa de su Señor. Y también tenía que glorificar a Dios, que gobierna sobre Israel. Pero Semna no lo hizo así. Utilizó su talento y su ministerio solamente para su propio beneficio. Vamos a ver el versículo 16. Vamos a leer juntos. ¿Qué tienes tú aquí? ¿O a quién tienes aquí? Que labraste aquí un sepulcro para ti, como el que en lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña. Aquí está repitiendo una expresión. Labraste aquí un sepulcro para ti. Labra su sepultura para sí mismo, esculpe para sí morada. Está diciendo 3 veces del mismo significado. Parece que Semna preparó su propia tumba, sepulcro, y está repitiendo una palabra: aquí. ¿Qué tienes tú aquí? ¿Quién tienes aquí? ¿Qué hiciste esto aquí? Está hablando todo el tiempo aquí, dando énfasis. Viendo este versículo, podemos entender que aquí se refiere al sepulcro
real donde se entierran los reyes. Entonces, con su poder, Semna preparó su propia tumba en ese lugar. Aunque él no forma parte de la familia real, hizo con soberbia e intentó preparar una tumba para sí entre los reyes. A través de esto podemos pensar dos errores de Semna. Primero, él, digamos, pasó sus límites de su posición. Y segundo, como funcionario de alto cargo, olvidó cuál era su deber y responsabilidad. Preparar su propia tumba en el sepulcro de los reyes, él no tenía derecho, pero utilizando su posición y poder, lo hizo. En la Biblia aparece muchas veces las personas que utilizan su poder y su posición y que pasa de su posición. Entre ellos, vamos a ver algunos ejemplos. Primero, es el rey Saúl, el primer rey de Israel. En primero de Samuel capítulo 13, los filisteos invadieron con un gran ejército. Había 30.000 carros, 6.000 soldados. Eran tan numerosos como arena del mar. Dios, a través de Samuel, dio instrucciones a Saúl. Dijo, cuando Israel enfrente dificultades, espera 7 días hasta que llegue Samuel. No hagas nada por tu cuenta. Pero al ver muchos enemigos, tan grande, el pueblo de Israel comenzó a temer. Los soldados y el pueblo empezaron a dispersarse. Saúl esperando hasta el séptimo día, pero no pudo esperar más y ofreció él mismo el holocausto y los sacrificios de paz. Y justo después de ofrecer el sacrificio, llegó Samuel. Al ver lo que había hecho Saúl, Samuel le reprendió, diciendo que había actuado neciamente. Hay una distinción clara entre el trabajo del rey y el trabajo del sacerdote. Pero Saúl, siendo rey, hizo el trabajo del sacerdote. Pero no conocer cuál es su lugar es ser necio. Aún así, Dios le dio otra oportunidad. En el 1 Samuel capítulo 15, Dios le ordenó destruir completamente a los amalecitas. Saúl derrotó a Amalek obedeciendo a la palabra de Dios, pero trajo el rey vivo y se quedó con lo mejor del ganado. Y en 1 Samuel capítulo 15, versículo 12, dice que levantó un monumento para sí mismo. En vez de utilizar esta oportunidad que dio Dios para obedecer a la palabra de Dios y restaurar su posición, en vez de eso, la utilizó para enaltecerse a sí mismo. Como resultado, perdió el trono que Dios le había dado y terminó humillado. No conocer cuál es su lugar es camino directo hacia la humillación. Y también vamos a ver el caso del rey Uzías, el rey del sur Judá, en segundo de Crónicas, capítulo 26, vemos que Dios ayudó a Uzías y así se fortaleció el país. Su poder se hizo tan grande y que fue conocido hasta las regiones fronterizas de Egipto. Pero entonces su corazón se enalteció. Él entró en el templo para hacer el trabajo de sacerdote. Tomó el incensario y quiso ofrecer el incienso a Dios. 80 sacerdotes
le impidieron diciendo que no puedes hacer eso. Sin embargo, cuando Usías se enojó contra ellos, Dios lo castigó con lepra en la frente. Como resultado, fue expulsado del templo, nunca más pudo entrar en la casa de Dios y vivió apartado en un palacio separado hasta el día de su muerte. El rey Usías ignoró que había diferencia entre el trabajo del rey y el trabajo del sacerdote. Su corazón se llenó de soberbia y en el número aparece, capítulo 16, aparece el pecado de Coré. Coré era un descendiente de Leví y los levitas tenían servicio sagrado en el templo, representando a todo el pueblo de Israel. Pero Coré no se conformó con esa responsabilidad e intentó ser líder como Moisés. Entonces reunió a Datán y a Abiram y a 250 príncipes de la congregación y se rebeló contra Moisés. ¿Y qué pasó? La tierra se abrió y trajo a Coré y todo lo que le pertenecía, y el fuego descendió del cielo y consumió a los 250 príncipes que se unieron a la rebelión. Después de esto, Dios ordenó que trajeran las varas de los príncipes de las 12 tribus de Israel y las colocaron delante del arca de pacto, y al día siguiente solo la vara de Aarón había florecido. No solamente brotó, sino que floreció y dio fruto. ¿Por qué Dios hizo eso? Es para establecer claramente su orden y su posición ya establecido. Una persona salva debe saber cuál es su lugar. Y es muy importante guardar ese lugar y no sobrepasar sus límites. Vamos a buscar 1 Corintios, capítulo 7, versículo 24. 1 Corintios, capítulo 7, versículo 24. Vamos a leer juntos. Cada uno, hermanos, en el estado en el que fue llamado, así permanezca para con Dios. En este capítulo de 1 Corintios se presenta una pareja casada, un matrimonio, que uno de los dos ha sido salvo y el otro no. Esto puede causar muchas dificultades, pero la palabra dice, ¿cómo sabes tú, oh mujer, si salvarás a tu marido? ¿O cómo sabes tú, oh marido, si salvarás a tu mujer? Permanece en tu lugar. Y ya sea que uno haya sido salvo como judío o como gentil, es importante mantener el lugar en el que fue llamado. Si fuiste salvo como gentil, no necesitas hacerte circuncisión como judíos. No importa si fue salvo siendo esclavo o libre. No era fácil llevar la vida cristiana en ese momento siendo esclavo. Por eso, si tiene la oportunidad de obtener la libertad, hágalo. Pero incluso si permanece siendo esclavo, no hay problema. Lo importante es esto, estar con Dios. Estar con Dios. Si estás con Dios en la situación en la que estés, esa situación es la correcta. Ya sea como estudiante, ama de casa, padre de familia, trabajador en alguna empresa. Si hemos recibido salvación, hasta que nos llame Dios, es importante mantener nuestra posición hasta que Él nos indique su voluntad. Lo importante es permanecer en ese lugar junto con Dios. Tenemos que recordar que si somos salvos, debemos permanecer en la iglesia. En la San Juan capítulo 15, el Señor dijo que el pámpano debe permanecer a la vid. La posición de una persona salva es como pámpano permanecida al tronco, a la vid, que es la iglesia. Como miembro del cuerpo, debemos estar dentro del cuerpo, que es la iglesia. Es ahí donde recibimos la autoridad, el poder del Señor, que es la cabeza. En San Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como la rama no puede llevar fruto por sí misma si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí.
Dice que la rama debe estar permanecida a la vid. Nosotros, como ramas, debemos permanecer a la iglesia, que es la vid. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si una rama se corta del tronco, no sirve para nada. Una persona salva, si se separa del cuerpo de Dios, no puede ser suministrada ni ser utilizada. Tampoco puede estar bajo la autoridad del Señor. Dice, separados de mí, nada podéis hacer. El primer lugar donde yo debo estar es la iglesia. Y dentro de la iglesia, si hemos recibido dones, talentos, ministerios, no debemos olvidar cuál es nuestro lugar. Vamos a buscar 2 Corintios capítulo 10, versículo 13. 2 Corintios capítulo 10, versículo 13. Capítulo 10, versículo 13, vamos a leer juntos, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Aquí, el apóstol Pablo escribió la carta a la iglesia de Corinto, diciendo que nosotros no nos gloriaremos desmedidamente. Cada uno de nosotros en la iglesia ha recibido dones, talentos y ministerios diferentes. Tenemos una exposición cada uno. Nosotros tenemos cada uno su posición en la iglesia. Y dentro de esa medida tenemos que trabajar. Es apto. Eso es apto. Pasar es de eso es incorrecto. Si Pablo, él mismo hizo así, más cuánto más a nosotros, ¿no? En Romanos capítulo 12:3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Tener un concepto más alto de uno mismo es ir más allá de nuestra medida, lo cual es soberbia. Es pasar de nuestra posición, sobrepasar de nuestra posición. ¿Cuál es el criterio más importante para Dios al darnos dones y funciones dentro de la iglesia? Es la medida de fe que tenemos cada uno. Dios da sus dones, talentos, conforme a la medida de fe. Pero pensar más allá de eso es soberbia. Entonces alguien podría pensar, entonces yo no voy a hacer nada, ¿no? Pero si no hace nada, sería desobediencia. Todos tenemos una posición, dones y ministerios que nos han sido dadas. Debemos reflexionar sobre dónde estamos y actuar dentro de nuestra medida de fe. Si lo sobrepasamos es soberbia y si no lo hacemos es desobediencia. Entonces, a través de la enseñanza que hemos recibido a través de Semna, que no debemos olvidar cuál es nuestro lugar. Y después, segundo, en esta situación tan importante de peligro nacional, si ha sido encargado de algo importante, debe conocer qué tiene que hacer y asumir su responsabilidad. Pero él olvidó de lo que tenía que hacer. Nosotros también podemos ser lo mismo, podríamos caer en lo mismo. Su trabajo, su deber, era buscar el bienestar del país. Debía utilizar su cargo por la seguridad de su país. Y también tenía que fortalecer la fe del pueblo de Israel. Una persona que tenía esa gran responsabilidad, pero su prioridad fue preparar su sepulcro. Esto fue un acto para enaltecerse a sí mismo, buscando su propio provecho. Él, ante la crisis de su país, utilizó su poder para su codicia y buscando algo mundano y personal. Fue un hombre vil y mundano.
así como lo fue Judas Iscariote. Fue escogido como uno de los 12 discípulos de Jesús y se le confió la bolsa de dinero, ¿no? Pero Judas seguía a Jesús buscando su propio beneficio y robaba de lo que había en la bolsa de dinero. Él no entendía ni su posición, ni su función, ni su responsabilidad, ni deber. En cambio, por otro lado, la Biblia está lleno de ejemplos de personas que sí fueron fieles a su deber y que cumplieron con responsabilidad. Un ejemplo es José, que es un hombre fiel. Cuando estaba en la casa de su padre con sus hermanos, en Génesis capítulo 37, versículo 2, aunque era joven, porque cuando fue vendido tenía 17 años, pero cuidaba el ganado fielmente con sus hermanos. Y que cuando fue vendido a Egipto como esclavo, aunque fue un país extranjero y estaba en la casa de Potifar, allí también fue fiel. Y Potifar, al ver él, lo nombró como para que administre toda su casa. Más tarde, aunque fue acusado falsamente y encarcelado, el jefe de la prisión le confió todos los presos. Le dio autoridad sobre todos los asuntos del lugar, al punto que no tenía que revisar nada porque confiaba plenamente en él. Después llegó a ser el gobernador. Y durante los 7 años de abundancia, administró bien las cosechas y construyó graneros por todo Egipto para prepararse para los 7 años de escasez. Gracias a eso, pudo repartir el grano durante los años difíciles y pasar bien la hambruna. Vamos a mirar a José. No importa si era joven o adulto o incluso anciano, siempre él fue fiel. Pasó por pasó muchos cambios en su entorno, pero aún así, él siempre se mantuvo fiel. Él creía que el lugar donde estaba él era donde Dios lo había puesto. Entonces, él fue fiel en ese lugar. Algunas personas son fieles cuando son jóvenes, pero cuando se envejecen, dejan de serlo. Significa que algo ha cambiado, ¿no? Otros son fieles cuando tienen un ministerio, pero si ya no lo tienen, dejan de serlo. Hay un cambio, ¿no? Algo ha cambiado. Aunque uno no tenga ministerio dentro de la iglesia, si está en la casa de Dios, sin duda es un mayordomo. Seguramente hay algo que uno debe hacer según su medida. Cada uno hay trabajo que debe hacer según su medida de fe. También veamos ejemplos de Daniel. Desde joven propuso en su corazón no contaminarse y mantenerse fiel a su fe. Durante el imperio de Babilonia, cuando el rey pedía sabiduría en los asuntos del reino, Daniel cumplía fielmente su trabajo. Luego, Babilonia cayó y Persia la conquistó, pero incluso en el imperio persa, Daniel siguió siendo fiel. El rey de Persia nombró tres ministros para su reino, pero Daniel fue un espíritu superior, sobresalía sobre los demás y no se le podía hallar falta en los asuntos del gobierno. Fue completamente fiel, aunque ya fuera joven o anciano, aunque fuera Babilonia o Persia. Él creía que el lugar donde estaba él era por la providencia de Dios. Que había voluntad de Dios de estar él allí. Y fue fiel. También Samuel, él era último juez en la época de los jueces y nació en una familia de los sacerdotes. Entonces él era sacerdote también. Samuel tenía dos posiciones.
Uno es juez y otro es sacerdote. En el primero de Samuel, capítulo 7, pone, lo vemos que él, recorriendo varias ciudades, enseñaba la palabra, gobernando, pero cuando el pueblo pidió un rey, se levantó el rey Saúl. Entonces Samuel dejó de gobernar, porque ya no le correspondía. Se retiró como juez. Pero aún así, él, primero de Samuel capítulo 12, dice, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Siguió orando por ellos. Y enseñar como sacerdote, como él aún seguía siendo su deber, así que continuó haciéndolo. Aunque dejó su trabajo como juez, pero siguió trabajo como sacerdote. Entonces, él fue quien primero estableció escuelas de profetas del Antiguo Testamento. De ahí viene el nombre de nuestra escuela Samuel, por esas escuelas de profetas. Samuel incluso tenía años, siguió cumpliendo fielmente su trabajo, responsabilidad ante Dios. Y el apóstol Pablo, en Hechos capítulo 20, versículo 24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. No solamente ese momento, sino que desde el momento que fue salvo hasta el momento que fue decapitado ante el Señor, nunca ha cambiado. Después de que fuese salvo, compartió el Evangelio de Dios en Damasco, y como cuando intentaron matarlo, los hermanos lo ayudaron a escapar. Más tarde, en la iglesia de Antioquía de Siria, Bernabé fue a buscar a Saulo y lo trajo. Allí se decidió a enseñar. Luego, durante sus viajes misioneros, primero, segundo y tercero, predicó la palabra y estableció iglesias donde quiera que vaya. Y hasta el momento de su muerte cumplió fielmente su trabajo. En su última carta, testifica él mismo que no peleó la batalla solo en un momento, sino que la peleó continuamente. Corrió hasta el final el camino que debía recorrer. Desde el momento en que fue salvo hasta el final, fue constante y firme, y que guardó la fe. Esto es fidelidad. La fidelidad no es como actuar como Semna, que olvidó cuál es su lugar. Actuó más allá de lo que se había encomendado, y olvidó cuál era su trabajo y responsabilidad. Así como hubo personas como Semna, también hay personas fieles. Nosotros debemos seguir el ejemplo de lo que fueron fieles. Y otra lección que podemos aprender es que Semna fue soberbio. A través de Semna podemos aprender cuáles son las características de la soberbia. Vamos a buscar Isaías capítulo 22. Isaías capítulo 22, versículo 16. Yo lo leo. ¿Qué tienes tú aquí? ¿O a quién tienes aquí que labraste aquí sepultura para ti? Como el que en lugar alto labra su sepulcro, o el que esculpe para sí morada en una peña. La soberbia tiene muchas características, pero una de las más representativas es que solamente conoce sí mismo, es egocéntrico. Aquí dice, para ti, para sí mismo. Entonces, una de las características es que es egocéntrico y no ve nadie más. Y detrás de toda soberbia está Satanás. Y la característica de Satanás es egocéntrico.
egocentrismo. Por eso, la primera característica de toda la soberbia es centrarse en uno mismo. Vamos a buscar Isaías capítulo 14, versículo 12. Isaías capítulo 14, versículo 12. Hasta versículo 15 voy a leer yo. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de mañana? En la traducción inglés se utiliza la palabra Lucifer, que se refiere a Satanás. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Vamos a leer juntos. Mas tu derribado eres hasta el Seol, a los lados del lado del abismo. Aquí habla cuál es la característica de Satanás. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, levantaré mi trono, me sentaré en el monte del testimonio a los lados del norte, subiré sobre las alturas de las nubes. Seré semejante al Altísimo. Yo, yo, yo voy a ser como Altísimo. La característica de una persona soberbia es que piensa todas las cosas en torno a sí misma. En 2 de Timoteo capítulo 3 habla, nos habla de 19 características que describen en tiempos, último tiempo. Y primero de 19 características, lo primero es amadores de sí mismos. En 2 de Timoteo capítulo 3, 1 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos y después ávaros. Es decir, la primera cosa que menciona es que hay hombres amadores de sí mismos. Sí que hay que amar a sí mismo también, apreciar a sí mismo, pero aquí se refiere que dejando todas las cosas, lo primero es él. Siempre se centra en sí mismo. Y de ahí viene el problema. Una persona salva debe tener claramente sus prioridades en su vida. Y hay que esforzar para restaurar esas prioridades correctas. Un salvo, naturalmente, se convierte en una persona centrada en Dios. Y lo que ha recibido de Dios, para compartir eso, lo comparte con su prójimo. Entonces, primero es Dios, segundo el prójimo y tercero uno mismo. Es correcto que uno mismo sea el último. En inglés existe la palabra joy, que significa alegría, gozo, y también incluye otro significado que es éxito y satisfacción. Cuando una persona tenga éxito, siente satisfacción. Y con esa satisfacción tiene alegría y gozo. Pero esta palabra joy nos da una enseñanza. Primero, J es Jesús. Para una persona salva, Jesús debe ser lo primero. Después viene O, que es others, significa los demás, el prójimo. Y luego último viene Y, que es you, tú. Primero Dios, segundo el prójimo, después uno mismo. Cuando seguimos este orden, encontramos alegría, gozo, éxito y satisfacción. Aunque en el mundo me va bien, ¿eso sería éxito y satisfacción? No, en realidad nuestra alegría, nuestro éxito espiritual y satisfacción viene cuando tenemos el orden, prioridad correcta en nuestras prioridades. Primero Dios, segundo prójimo y luego uno mismo. Es cuando tenemos paz en el corazón. Tenemos que establecer bien esa prioridad, ese orden correctamente. Tenemos que esforzarnos por esto. ¿Ustedes qué piensan
¿Qué es el éxito y la satisfacción? ¿De dónde busca la alegría y satisfacción? La palabra joy. Hay que establecer bien el orden. Primero Jesús, después prójimo y luego uno mismo. En Jueces capítulo 9 podemos encontrar la parábola de los árboles de Jotam. Jotam fue un hijo de Gedeón. Gedeón, cuando invadieron 135.000 hombres, solo con 300 personas, logró victoria. Él fue un juez y desempeñó el papel de Salvador como juez. Y entonces el pueblo de Israel le dijo que sea nuestro rey, pero Gedeón lo rechazó. Dijo, no, porque Dios es quien os tiene que gobernar. Es suficiente con Dios. ¿Por qué yo tengo que ser vuestro rey? Gedeón decidió que no va a ser su rey. Sin embargo, la culpa que tenía Gedeón, que tenía varias mujeres y que dieron muchos hijos. Tuvo 70 hijos y entre ellos había uno que se llamaba Abimelech. Él intentó ser el rey y, hablando con los hombres de Siquem, y mató todos los demás hijos de Gedeón, sus propios hermanos. Y entre ellos, un hijo llamado Jotam logró escapar y fue al monte Gerizim, donde compartió la parábola de Dios. Aquí dice, los árboles buscaron al olivo y le dijeron, sé nuestro rey. Pero el olivo dijo, mi aceite honra a Dios y a los hombres. ¿Cómo voy a dejar mi aceite y ser rey sobre los árboles? Y luego, los árboles fueron a la vid. Dijo, sé nuestro rey. Vid dijo, ¿cómo voy a dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ser rey sobre los árboles? También también rechazó ser rey. Tanto olivo como vid nos muestra cuál es la prioridad correcta. Dicen que su propósito es honrar a Dios y a los hombres. Este es el primero Dios, y luego prójimo, y luego finalmente uno mismo. Pero en cambio, Abimelech mató los demás hijos de Gedeón. Es decir, él fue como un espino. Los árboles un día buscaron a Espino y le dijo, sé nuestro rey. El espino dijo, si realmente queréis que yo sea rey, venid y poneos bajo mi sombra. Venid a refugiaros bajo mi sombra. Si no lo hacéis, saldrá fuego del espino y quemará los cedros del Líbano. ¿Y cómo un espino puede quemar los cedros del Líbano? Muestra que no conoce su posición. Entonces, Abimelech intentó ser rey y reunió los hombres de Siquem y comenzó a conquistar toda la tierra de Israel. Y solo quedaba última ciudad. Y si conquista esta ciudad, se convierte en rey. Pero mientras atacando la ciudad, una mujer arrojó una piedra de molino y la piedra golpeó la cabeza de Abimelech y murió. Esto indica que una persona que se centra en sí misma al final recibirá el juicio de Dios. Aunque busca éxito y satisfacción, al final no encontró ninguno. Esto nos enseña que al final una vida centrándose a sí mismo no lleva a la verdadera alegría ni gozo. En San Mateo 6 dice, más busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Primero dice que debemos buscar el reino de Dios y su justicia. Significa que tenemos que poner a Dios en primer lugar, luego el prójimo y finalmente nosotros al final. En la historia hay personas que formaron grandes imperios, y entre ellos Alejandro Magno. Él comenzó a conquistar tierras cuando era apenas un joven de 20 años. Con sus hombres intentó formar un imperio muy grande.
que abarcaba Europa, África y Asia. Sin embargo, cuando llegó a la orilla del mar Mediterráneo, como no puede conquistar el mar, eh, Alejandro dijo a sus súbditos: yo he conquistado toda esta tierra, pero aquí está el mar. Yo no puedo conquistar más. ¿Ahora qué hago? Porque su única meta de su vida era expandir su imperio y murió a los 33 años. En su testamento dijo tres cosas. El primero es que cuando transportan su cuerpo, que lo transporte los mejores médicos. Después, que toda su riqueza fuera esparcida en el camino donde pasa su ataúd. El último, su cuerpo, que sus manos debían ser extendidas fuera del ataúd, para que todo el mundo pudiera verlo, porque esto indica que el mejor médico no puede impedir su muerte, todas sus posesiones, indica que todo lo que he ganado no sirve para nada. Y último, aunque ha conquistado toda la tierra, pero después de su muerte fue con manos vacías. Buscar cosas del mundo, al final van a tener cuenta de que van a volver con manos vacías. Un filósofo, viendo esto, dijo así: ayer todo el mundo era insuficiente para él, pero hoy solamente 2 metros cuadrados son suficientes. Ayer él caminaba sobre la tierra, pero hoy la tierra lo cubre a él. Aunque parecía que todo el mundo no era suficiente para él, pero al final solamente necesitaba 2 metros cuadrados. La tierra donde caminaba lo cubrió. ¿Dónde tenemos que buscar nuestro propósito de la vida? Una actitud incorrecta, no conocer cuál es su lugar, olvidar de responsabilidades y deberes, que fue Semna. ¿Qué pasó con él? Vamos a ver Isaías capítulo 22. Isaías capítulo 22. Versículo 17 y 18, vamos a leer juntos. He aquí que yo, Jehová, te tomaré con firmeza y te arrojaré como una bola lanzada y te llevaré a un campo desolado donde no habrá nadie y allí morirás y allí estará tu carroza de gloria. Esta palabra es acerca del juicio que Dios traerá sobre Semna. Semna deseaba ser enterrado en el sepulcro donde enterraban los reyes, pero realmente la muerte que le esperaba fuera una muerte miserable, completamente opuesta de lo que había imaginado. Dice que Dios lo ata fuertemente y como si fuera un general capturado, lo lanza a un lugar desolado, un lugar vasto y vacío. No será glorificado, sino humillado completamente. Allí morirás, y allí estará tu carroza de gloria. Esto quiere decir, todo lo que él había considerado preparado para él, no es para nada. Dios le había juzgado. Dios humilla a todos los soberbios que solo piensan en sí mismo. No piense que vamos a hacer una excepción. En Isaías capítulo 14, versículo 15, hemos visto sobre qué habla sobre Satanás. Él deseaba ser como
estar en altura de las nubes y ser como altísimo, pero fue derribado hasta el Seol. Alguno piensa que si van al infierno, Satanás será como el líder, ¿no? Pero no es así. Él está el lugar más abajo de Seol, con mayor sufrimiento. Dios no permite que el diablo gobierne como líder en el infierno. En 1 Samuel capítulo 2, versículo 10 dice, los que se levantan contra Jehová serán quebrantados. Desde los cielos los herirá con truenos. Los que se oponen a Jehová serán destruidos y serán golpeados por el trueno celestial. El faraón de Egipto fue un ejemplo de esto. Se opuso a Dios hasta el final y finalmente fue ahogado en el Mar Rojo y entró en un castigo eterno. Cuando Salomón estaba en su gloria, hizo 200 grandes y 300 pequeños escudos de oro y los exhibieron en el Palacio Real. Pero en sus últimos años, cuando se apartó de Dios y comenzando a adorar ídolos, hizo que en tiempo de su hijo Roboam, es que esos escudos de oro fueron quitados por Egipto. Y en vez de eso, Roboam no tuvo más opción de poner escudos de bronce en lugar de oro, que tiene valor completamente diferente. En Sofonías capítulo 1, versículo 18, que Dios va a juzgar esta tierra, Él destruirá a todos los gigantes de la tierra, pero de manera asombrosa. También en Job capítulo 40, Dios dice que Él humillará a los soberbios, los aplastará y los pondrá en lugares oscuros. Ese lugar oscuro es el castigo del infierno, donde hay oscuridad eterna. Semna fue soberbio, que olvidó de su posición, su trabajo, su ministerio. Hizo que Dios lo juzgara. Dios le quitó su puesto y lo humilló. En el versículo 19 dice, vamos a leer juntos, te echaré de tu oficio y te bajaré de tu posición. Dice que te echaré de tu oficio y te bajaré de tu posición. ¿Por qué? Porque avergonzó la casa de su Señor. La casa del Señor se refiere de David, a través de la cual se profetizó la venida de Salvador Jesucristo. La casa de David tiene un plan y un propósito. Sin embargo, Semna avergonzó esa casa, y por eso Dios dijo que humillaría su puesto. Como hemos visto en Isaías capítulo 36 y 37, cuando los asirios atacaron, el cargo de mayordomo de palacio ya estaba ocupado por Eliakim, que Dios le ha otorgado ese puesto quitándose de Semna. El ministerio y la gloria que nos fueron dados son muy importantes, pero hay muchas personas que los han perdido. Entre los dos hijos de Jacob estaba Rubén. Rubén en Génesis capítulo 49 dice, Rubén, tú eres mi primogénito. Y sobre Rubén dijo, mi fortaleza y el principio de mi vigor. Sí, era el principio de vigor de Jacob, principal en dignidad, principal en poder. Rubén tenía verdaderamente talento y capacidad, pero cometió un gran error. Impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre y lo contaminaste. Él cometió fornicación con la sierva de Lea, Silfa. ¿Cuánto mejor hubiera sido si utilizase ese talento para el plan de Dios? Pero por causa de su pecado de fornicación, la primogenitura pasó a José. Él perdió su ministerio. También Esaú y Jacob
Esaú nació como primogénito, pero fue despojado por Jacob. ¿Por qué? Porque no conocía cuán glorioso era, eh, era la primogenitura que tenía. Era un hombre carnal. En Hebreos capítulo 12, versículo 16 dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por solo una comida vendió su primogenitura. Le llama como profano. Aunque lloró y buscó la oportunidad con lágrimas después, pero no lo ha hallado. Es decir, que finalmente no pudo entrar en la gloria de Dios. Esaú, aunque nació como primogénito, y pudo haber recibido la bendición como primogénito, pero por despreciarla, se convirtió en hombre profano, perdió su ministerio y entró en la condenación eterna. ¿Y qué pasa con Judas Iscariote? Vendió a Jesús y luego se suicidó. En Hechos 1 dice que se rompió la cuerda, cayó al suelo y sus entrañas se derramaron. Es decir, que tuvo una muerte trágica, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer para no perder el ministerio y seguir siendo utilizado por Dios? Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 9. 1 Corintios capítulo 9. 1 Corintios capítulo 9, desde versículo 24 al 27, hasta 27 lo leo. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corre de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todos se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Aquí, el apóstol Pablo no se refiere a ser eliminado en el sentido de ir al infierno, sino que temía ser excluido de ser utilizado por Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer para seguir siendo utilizados? Aquí está la respuesta. Aunque todos corren en el estadio, solo uno recibe el premio. En antigüedad, a diferencia de hoy, que damos medallas de oro, plata y bronce, en aquel momento solo recibía uno el premio. Pero en la iglesia de Dios, a aquellos que han recibido ministerios, Dios otorga el premio a todos, que no hay excepción. No es que solamente da uno de los muchos salvos, sino que da a todos el premio. Pero para obtener ese premio y seguir siendo utilizados, hay cosas que debemos considerar. Pone, todo aquel que lucha de todos se abstiene. Hay que abstenerse y entrenarse, ponerse en práctica. Aquellos que entrenan y para obtener buenos resultados, se obtienen y entrenan constantemente. Es decir, que necesita abstenerse y entrenamiento. Después, segundo, hay que tener un propósito y objetivo claro. Pone, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Si uno corre, si un objetivo, va a ir sin rumbo. Hay que tener claro cuál es el destino, el propósito de su vida como salvo. Hay que tener bien claramente su objetivo. Porque si no lo tiene, se puede distraer. Alguien que no tiene propósito o objetivo se desvía. No volverá jamás. Después pone, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Es decir, pone en servidumbre su cuerpo. ¿Para qué? Para que sea, para que ponga en servidumbre a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Después, tener un propósito claro y buscar en la voluntad de Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. El Señor es el dueño de mi vida, yo soy siervo que lo sigue.
Vamos a volver nuevamente a Isaías capítulo 22. Isaías capítulo 22, desde el versículo 19 hasta 21. Y te arrojaré de tu puesto, y de tu lugar te empujaré. En aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y le ceñiré tu cinto, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Aquí vemos que Dios tiene poder de exaltar y humillar. Dios quitó el ministerio de Semna y se lo dio a Eliakim. A través de esto, sabemos quién tiene poder de exaltar y humillar. Es Dios. Él es quien da los ministerios necesarios a cada persona. Jesucristo, como cabeza de la iglesia, exalta a unos y humilla a los otros para cumplir su voluntad y la obra de Dios. En la iglesia, aunque parezca que son decisiones humanas, pero al final se ve que fue la mano invisible de Dios. Por eso en Efesios capítulo 4, versículo 1 al 13, dice que dio dones a unos como evangelistas, a otros como pastores y maestros. Y antes de eso, dice que conforme a la medida del don de Cristo, dio gracia a cada uno. Según la medida. La medida de Jesús es infinita. Conforme a esa medida, Dios otorga dones y ministerios apropiados a cada uno dentro de la iglesia. Dios es quien exalta y humilla. Debemos discernir la providencia de Dios. ¿Y a quién llama Dios como obrero? A través del caso de Semna, podemos pensar dos cosas. Primero, una persona humilde, que es una persona humilde y otra que es una persona fiel. Aunque hay muchos factores también dentro de la iglesia, pero Dios utiliza como obreros a los que se humilla y también a los que son fieles. ¿Quién recibió salvación? Aquellos que se humillaban. Igualmente, Dios llama a los obreros cuando uno es humilde. Por eso en 1 de Pedro, capítulo 5, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Es la mano poderosa de Dios. Dios está en la iglesia. Su poder y providencia actúa en la iglesia. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Él utiliza a los humildes. Después llama como obreros a los que son fieles. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. ¿Por qué Dios llamó a Abraham? En Nehemías capítulo 9 se dice que Dios llamó porque fue fiel y lo utilizó como fuente de la bendición. En versículo 22, vamos a leer juntos, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Aquí se refiere a Eliakim. La casa de David es el linaje donde vendría el Salvador. Y pondrá la llave de la casa de David sobre su hombro. Eso significa que le entregará autoridad y poder. Y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Si abre, nadie cierra. Es decir, que tiene autoridad. Y fue Dios quien hizo esto. Pero lo que debemos considerar es que Eliakim es la sombra de Cristo. Así como Dios confió a Eliakim el poder de la casa de David como mayordomo, así también confió toda su autoridad a su Hijo unigénito Jesucristo. Por eso en San Mateo capítulo 28, 18, después de resucitar, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
Así como toda autoridad fue dada a Eliakim, también toda autoridad fue dada a Jesús. Autoridad en el cielo y en la tierra. Y en Isaías 9, al hablar de Jesús, dice que el principado estará sobre su hombro. Jesús lleva el principado sobre sus hombros. Toda obra y autoridad están sobre él. Especialmente la autoridad sobre dar la vida pertenece a Jesús y también dar la muerte y el juicio también está en sus manos. Tiene autoridad para dar la vida y también para quitarla. Como Eliakim, que tenía la llave de la casa de David, nadie podía cerrar lo que él abría ni abrir lo que él cerraba. De la misma manera, Jesús es quien tiene la llave de la vida. Por eso en Tito capítulo 3, versículo 5 dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Un humano es salvo por su misericordia, es decir, solo si Dios tiene misericordia de nosotros podemos ser salvos. Si no lo tiene, no podemos serlo. En Hechos 17, cuando Lidia, vendedora de púrpura, escuchaba la palabra de Dios a través de Pablo, dice que el Señor abrió su corazón para que atendiese lo que Pablo decía. Él abrió su corazón y la ayudó para comprender el Evangelio. Nosotros, el hecho de que a cada uno de nosotros hemos hecho salvo es porque Dios, por medio de la llave de misericordia, nos abrió la llave de la vida, como el principado de David. Y también, además de la llave de vida, también las llaves de muerte, en manos del Señor. En Apocalipsis 1 dice, y el que vivo estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo la llave de la muerte y de Hades. No solamente tiene llave de vida, sino también la llave de muerte y de Hades. Tiene autoridad. Pero lo que debemos considerar es que Jesús entregó esa llave de David, esa llave de autoridad a la iglesia. ¿A quién? A la iglesia. Esa autoridad que Jesús recibió, esa autoridad que abre, nadie puede cerrar, y que cierra y nadie puede abrir, se la confió, se la dio a la iglesia. No se la confió a nosotros. Por eso en la Biblia, en San Mateo capítulo 16, San Mateo capítulo 16, versículo 18 dice, versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Las llaves del reino de los cielos fueron entregados a la iglesia, a los discípulos. Y solamente para los discípulos, no, a la iglesia también, que ha sido salva como cuerpo de Jesús, Dios que ha recibido. Es decir, hemos recibido las llaves del reino de los cielos. Entonces los salvos tienen la llave de conocimiento. Tiene la llave de la ciencia. Las cerraduras están hechas con la palabra en la Biblia. Nosotros hemos comprendido el Evangelio, por eso sabemos exactamente qué es el Evangelio. Y cuando utilizamos para abrir a través de la escritura, palabra, una persona no salva puede recibir la salvación. En San Lucas 1:11 dice, hay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. La llave del Evangelio que abre y nadie puede cerrar y que cierra nadie puede abrir. Esa llave del reino fue entregada a la iglesia y a cada uno de los salvos que pertenece a la iglesia también se les confió la llave del conocimiento. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Debemos que estar preparados para responder. Así como el Señor cumplió fielmente el papel, ministerio de testigo, nosotros hemos recibido esa vida del Señor. El Espíritu Santo ahora habita en nosotros, y para seguir al Señor, tenemos que rescatar y edificar almas. Él nos ha dado la llave de la ciencia.
En 1 de Pedro capítulo 3 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Nosotros tenemos que estar preparados. Todos nosotros. El Señor confió esto a la iglesia y a cada uno de los salvos. Muchas veces se le pide a los pastores, porque piensa que están bien entrenados. Pero si alguien está frente a la muerte y no hay oportunidad de buscar un pastor y solo estoy yo, un salvo para predicar, entonces ¿quién más puede hablar? Yo tengo que estar preparados. Todos nosotros debemos estar preparados. Pero normalmente es mejor que hagan los que están entrenados. Por eso en el versículo 22, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Esta Eliakim es una sombra de Jesucristo y también al mismo tiempo es una sombra de los santos que han recibido la vida de Dios. Cuando estamos conectados a la iglesia, podamos utilizar esta llave. Ahora en el retiro de primavera, ¿por qué están reunidos? Es para utilizar justamente esta autoridad, esta llave. Hemos reunido por eso y estamos predicando el Evangelio. Y a través de Eliakim se generó una gran influencia. Versículos 23, 24. Vamos a leer juntos. Y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Y colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarros. A través de esta palabra, nos enseña cuán grande fue la influencia de un solo hombre, Eliakim. Es una sombra de Jesús y de los santos. Nos muestra cuán grande puede ser un salvo, cuán grande puede ser su influencia. Si un clavo está bien hincado, se puede colgar muchas cosas sobre él. Cuanto más grande, grueso y firme esté ese clavo, más peso puede mantener. Cuando Eliakim fue firme, todo lo de su casa de David fue colgado en él. Aquí menciona los descendientes, la familia, desde los vasos pequeños hasta los jarros. Toda la gloria de Israel estaba colgado de él. Un hombre solo, Eliakim, tuvo gran influencia. Un salvo también puede influir en su distrito, en un grupo de jóvenes, en su departamento. Si una persona es firme, puede influir en todo el grupo, en todo el departamento, y más en toda la iglesia. Nosotros debemos ser firmes. Así como un clavo bien hincado en un lugar firme, esto pasa. ¿Y cómo puede ser una persona firme? Hay dos formas. Uno es permanecer en la iglesia, recibiendo constantemente la palabra de Dios. Y otra cosa es que pasando por diversas pruebas en nuestra vida, uno es fortalecido y siendo firmes. Una persona sin pasar prueba no puede ser fuerte. En medio de pruebas y adversidades, Dios nos hace fortalecer. Cuando Abraham se hizo firme, influyó en su familia y en los 318 siervos nacidos en su casa y entrenados influyó en toda Israel. Y como su fe fue escrita en la Biblia, hoy en día también, Abraham sigue influyendo en la historia. Una persona puede influir de manera tan grande. Cuando uno trabaja correctamente como buen mayordomo, puede tener gran influencia. Una sola persona no es insignificante. En el versículo 25, vamos a leer juntos, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado, será quebrado y caerá, y la carga que sobre él estaba será destruida, porque Jehová habló. Creo que esta palabra no se refiere a Eliakim. Aunque Eliakim desempeñó un papel importante,
en el plan de Cristo de la casa de David, fortaleciendo en tiempos de peligro. Pero cuando pasa el tiempo, Eliakim también murió. Y más tarde ya no habría personas como en el Israel. Y luego no va a ser como un clavo firme. Y al final, Israel fue destruido por Babilonia. Y en la iglesia de Seur y muchas iglesias, debe haber muchas personas como buen mayordomo, como clavos firmes en el Señor. Y que trabajen fielmente por la gracia de Dios. Y los que no lo son deben convertirse como buen mayordomo. A ver si yo soy mayordomo malo como Semna o voy a seguir el camino como buen mayordomo como Eliakim. Debemos caminar pensando sobre esto. Vamos a orar juntos. Padre Dios, te damos gracias por permitirnos este tiempo y también permitir aprender la lección del mayordomo a través de dos personas como salvos. Ayúdanos para que podamos ser buen mayordomo y que podamos administrar fielmente los trabajos. Gobierna nuestros corazones y ayúdanos. Confiamos en ti, Señor. Ayuda todos los trabajos que hacen dentro de la iglesia y los ayuda para que puedan cumplirlos y que podamos alabarte y glorificarte y que utiliza cada uno de nosotros. Antes que el Señor vuelva, ayúdanos que podamos vivir como buen mayordomo como Eliakim. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.